Hola, bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos, un podcast de cine y de vida donde hablamos de lo que significa tener una pasión y perseguirla hasta el final y de la maldición de tener una vocación. Un podcast lleno de verdad, lo contrario que en el cine, donde todo es mentira. Bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos. Hoy está con nosotros una de las directoras, productoras y guionistas también con más experiencia, de las carreras más extensas que tiene nuestra cinematografía, y viene a hablarnos de su primera película, que es del año 96, que es Muere mi vida, Mor vida meva. Marta Argarona, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Emilio? Pues muy bien, muy contenta de que me hayas citado a esta conferencia. Bueno, nada, vienes a aportar aquí un poquito la voz de la experiencia y entonces empezaremos, porque Mor vida meva, si no me equivoco, es del año 96. Sí, Muere mi vida. Muere mi vida, Sí. Del año 96. Se estrenó en el 96. O sea, que se hizo en el 95. Sí. Entonces, para tener un poquito de contexto, como siempre solemos empezar en estos episodios, ¿quién es Marta Argarona en 1995? En 1995, pues yo era una productora. Tenemos una productora con mi marido, o sea que somos empresarios, Joaquín Padró y yo. Una productora que básicamente se dedicaba a la publicidad. Tenemos grandes premios publicitarios, entre ellos el Grand Prix de Cannes, que bueno, fue muy famoso en su día. Y siempre, incluso lo que nos unió a mi marido y a mí era el amor por el cine. Queríamos hacer cine, yo quería hacer cine desde que era muy pequeña, porque bueno, ya de pequeña vi una película que me fascinó mucho, que se llamaba Sinbad y la princesa, con unos efectos especiales de Harryhausen maravillosos. Sí, cierto. Y había cíclopes, y después a la princesa la hacían muy pequeñita, y ella se colaba dentro de la lámpara del mago, y todo eso me pareció tan maravilloso que desde entonces quise hacer cine. Le pedí una cámara a los Reyes Magos, que no me trajeron. Entonces, bueno, empecé más bien haciendo teatro, que era como algo que puedes hacer sin nada. Pero bueno, siempre habíamos querido hacer cine, mi marido y yo, era como una obsesión, nos gustaba mucho, los dos somos muy vocacionales, y entonces surgió la posibilidad, bueno, surgió no, nos la trabajamos a fondo. Nos la trabajamos a fondo para poder hacer una película. Porque, perdóname que te interrumpa, acabas de decir que vosotros teníais una productora de publicidad que no era aún de ficción. O sea, vosotros, no. Vuestra forma de vida era la publicidad. Exactamente. Y entonces, ¿cómo es que decides dar el salto a la ficción? ¿O es algo que llevas persiguiendo siempre y en un momento dado, gracias al esfuerzo, conseguisteis hacerlo? Siempre persiguiendo la idea de hacer cine largo. Incluso teníamos la productora de publicidad, pero montamos una escuela de guión. ¿Ah, sí? Sí, en el 94, me parece, del siglo pasado, montamos una escuela de guión, porque por la productora pasaba gente con mucho talento visual. Yo veía que los spots que se hacían en los 80 y en los 90 eran visualmente muy atractivos, muy bonitos, con una textura y una factura espectacular. Y sin embargo, en el cine yo encontraba que fallaba un poco esto, pero que nos faltaba también tener historias interesantes y contarlas de forma interesante, de manera que el público se quede un poco atrapado en la historia. Y montamos una escuela de guión que la tuvimos 20 años, o sea que no yo, fue una tontería. Yo recuerdo esa escuela de guión aquí. De hecho, yo tengo un libro de vuestro. ¿Ah, sí? Sí, yo tengo un libro que hablaba también, si no me equivoco, de las primeras películas. Lo tengo en casa, me lo regaló, estaba Claudia Maluenda, ¿era? Sí, claro. Exactamente. Y yo recuerdo que hacían talleres y tal. Pues mira, yo fui una de esas personas que acudió. Pues qué bien. Bien. Bueno, pues montamos la escuela de guión. Y bueno, empezamos a intentar pues encontrar guiones interesantes, buscar guiones interesantes, y la primera víctima fui yo. Y entonces escribí un guión con una buena amiga, Montse Abad. Escribimos ese guión y lo llevaba, bueno, pues al final, bueno, tienes que encontrar el dinero, claro, y es muy caro, el cine es carísimo. O sea, una película baratísima es 1 millón de euros. No existe.
Eso una película barata no existe. Ni con los móviles, ¿sabes? O sea, puedes hacer una película barata. Entonces, bueno, fue conseguir el dinero de televisiones, de aquí, de allá, y por fin pudimos hacer mi primera película, que coescribí el guión, ya te digo, y bueno, pues la verdad... Y hasta hoy. La verdad, pues fue durillo, porque además yo creo que en estos últimos, claro, han pasado 30 años, y creo que en estos últimos 30 años mucha gente ha aprendido mucho, gracias a las escuelas. Yo me acuerdo en aquella época era difícil encontrar un montador de cine, o sea, reciclabas a alguien que fuera de la publicidad, pero claro, no es lo mismo. No es lo mismo. Mira, hay una reflexión que yo hacía, hablando con también algún director más veterano, es que lo que tú dices, que la gente ha aprendido mucho gracias a las escuelas, y yo creo que también la gente ha aprendido mucho al camino que hicisteis vosotros en la época, ¿sabes? De rodar sin ese conocimiento que hoy en día tenemos, y que al final pues vosotros y vosotras abristeis camino en los 90 haciendo ese tipo de cine. Yo creo que nosotros, nuestra productora abrió bastantes caminos, sí. Creo que rodar en los 90 fue muy importante. De hecho, ganamos muchos premios, muchísimos. Y sigue siendo una productora de referencia a nivel estatal. Rodar es una de las grandes productoras del cine español. Hombre, pues sí. Hombre, hemos hecho grandes títulos. El Orfanato, que quizá es el más famoso, ¿no? Con Bayona. O no, quizá no es el más famoso, porque tenéis una buena colección. También habéis estado con Oriol Paulo, el fotógrafo de Madhausen, que la dirigiste tú también, Los ojos de Julia, ¿no? Quiero decir, tenéis el cuerpo, tenéis una buena colección de títulos que... O sea, que avalan, y eso al final es fruto, pues lo que tú decías, del esfuerzo y de abrir camino cuando no había. Sembrasteis ahí las baldosas amarillas. Yo creo que lo fantástico de ahora, que las escuelas, como mínimo, te encuentras con gente que quieren hacer lo mismo que tú, ¿sabes? Porque antes era el desierto. Y yo quiero hacer cine, pero no conoces a nadie, no hay nadie que tenga tus intereses, uno te dice, uy, esto es muy difícil. Entonces las escuelas, que yo sí creo que sirven muchísimo, y además reúnen a la gente que quiere hacer eso y que tiene un gran corazón y una gran voluntad. O sea, Guillem Morales, por ejemplo, con el que hicimos Los ojos de Julia, y también una película que yo creo que es fantástica, que se llama El habitante incierto. Está muy bien esa película. Está muy bien. Es su primera película, además. Es su primera película. Sí. Pues claro, al menos te reúnes con gente que tienes esa fuerza, ¿no? Esas ganas. O sea, Guillem fue uno de los primeros en ir a la escuela, y Bayona también es de los primeros de salir de esa escuela. Entonces yo creo que es muy interesante. Las escuelas te reúne con gente y unos aprenden de los otros. Es que además las sinergias que se generan entre ellos es muy importante. Totalmente. Volviendo un poquito atrás a lo que es el guión de la película de Muere mi vida, claro, vosotros creáis una escuela de guión, y en paralelo tú te lanzas a escribir con Montserrat el guión de Muere mi vida, y entonces es una historia que era preconcebida, o la tenías ahí entre ceja y ceja, y cuando te lanzas a escribir, aunque ahora suene, claro, después de toda vuestra trayectoria suena como algo absurdo, pero en ese momento, ¿sabías escribir un guión? Porque claro, a eso iba. Entonces, ¿cómo te lanzas a decir, pues la voy a escribir yo sin tener ni idea de cómo se hace? Bueno, yo creo que todos tenemos un cierto nivel de locura y de lanzarnos. Sí, nos lanzamos a escribirlo, pero mientras vas escribiendo vas aprendiendo en la escuela, vas aprendiendo, porque tampoco había profesores que nos enseñaran mucho, sino que venían a contar batallitas, pero bueno, tú vas reflexionando, vas viendo qué tipo de películas te gustan, por qué te gustan esas películas, por qué no te gustan otras, y de hecho Muere mi vida quiere ser una comedia negra. Bueno, no tan negra, son 4 mujeres que deciden matar al hombre que las ha hecho desgraciadas, cada una por un hecho distinto. Es un poco la serie esa que luego tuvo tanto éxito, de Mujeres desesperadas. ¿Sabes a mí a lo que me recordaba también? Es como la versión española, o quizá un poco más edulcorada, de Las Diabólicas. Mucho más edulcorada, pero no, pero al final es una comedia, es maravillosa, claro. pero en comedia nosotros queríamos hacer una comedia y reírnos,
del hombre, ¿no? El macho, y quizás nos adelantamos mucho a la época, pero bueno, quería ser una forma de reírnos del hombre y de nosotras mismas también, ¿eh? O sea, no es una película que esté hecha para reírnos de ellos, sino que estamos riéndonos de nosotras también y de lo catis que estamos, pero bueno. Quería ser una comedia. Pero lo cual ya hay puntos como muy novedosos en ese sentido, porque lo has dicho muy bien. Yo creo que la peli, claro, es de mitad de los 90 y eso lo que estás haciendo es tratar un tema que hoy, en el día de hoy, nos parece como lo más normal en el sentido que se hable y se parodie esa categoría de hombre o ese prototipo de hombre, pero en aquella época no. Y encima está hecho como por una mujer, lo cual para mí, yo creo que el acierto de la peli es eso, que como tú has dicho se adelanta un poco a la época. No sé si fue como consciente o inconscientemente o dijiste es lo que... Yo creo que lo hacemos porque nos sale. Bueno, de hecho él no es el protagonista de la película, las protagonistas son las 4 que tienen ese objetivo común de cargarse a ese tío que cada una en un sentido distinto las ha hecho muy desgraciadas. Entonces era reírnos un poco de todo, reírnos de él y reírnos de nosotras. Y yo las convertía también en un poco brujitas, porque alguien que quiere matar a alguien pues no es muy buena persona, pero bueno, quería ser una comedia, me salió de aquella manera. Yo no sabía nada, o sea, también tenía que aprender. Yo había hecho spots, había hecho bastantes spots y creía que ya empezaba a controlar la cámara y esto. Pero claro, la publicidad y el cine son lenguajes completamente distintos. Yo no dominaba la narrativa para nada cinematográfica y bueno, fue un experimento que nos costó caro y para mí también fue un bajón importante. Luego me pasé 20 años sin dirigir ninguna otra película porque pensé, uy, esto es muy complicado, muy difícil. Bueno, y también la tecnología. Tú piensas que en aquella época la tecnología, yo me acuerdo que en publicidad había máquinas ya que hacían, unos telecines maravillosos y hacían efectos especiales estupendos, pero en el cine no. Me acuerdo de ir al laboratorio y pedirles que me hicieran un encadenado de 8 fotogramas. Y me dijeron, no, de 8 fotogramas no, saldrá lo que salga. Y yo, pero ¿cómo que no se puede hacer un encadenado? O sea, era una mecánica también muy poco sofisticada, las herramientas que teníamos en aquella época, que para la publicidad sí existía la maquinaria. Me acuerdo del Harry, madre mía, cuando salió el Harry, cuando empezaron a salir todos estos, y ahora ya no digamos con la inteligencia artificial, eso ya es alucinante, pero claro, en aquella época, pues ya te digo, para el cine normal, que era evidentemente, yo rodé en 35 y se montaba en una moviola. Una moviola era un trasto. Moviola, ¿eh? Sí, la moviola era un trasto más grande que esta mesa, ¿sabes? Sí. Era un trasto enorme y que, claro, necesitaba un experto que la manejara. Y un día entré y toda la habitación estaba llena de celuloide por el suelo, de todos los rollos, o sea, de manera que dices, bueno, ¿y cómo encuentras aquí un fotograma, no? Que a veces, claro, todo esto la tecnología nos ha ayudado a apurar mucho mejor los a simplificarlos y a simplificarlos, sí. Sí, pero bueno, supongo que es lo que dices, que cuando tú estabas rodando eso te aprendes a medida que lo vas haciendo, porque pues eso, o por el desconocimiento o porque no había la tecnología y de repente te vas dando cuenta de cosas, pues como lo que tú dices del encadenado u otras cosas, a medida que lo vas haciendo, lo cual implica ese nivel de osadía a la hora de lanzarte, decir, no, lo que importa es vamos a por la peli. Cuando tú ya tienes el guión, claro, porque estamos hablando de eso, de una persona que no tiene conocimientos del medio, más allá de que está centrada en la publicidad, pero va con toda su pasión, con todo su cariño a hacer la peli. Y entonces, ¿cómo es el proceso de llegar hasta hacerla? Quiero decir, porque al final la película cuenta pues con gente como Loles León, Josh Horrafeis, que en aquella época pues venía de hacer La Pasión Turca de Aranda y de Cristóbal Colón, o sea, era un top, era una estrella. Entonces, claro, una persona como tú, que es su primera peli, que no tiene ese conocimiento del medio, ¿cómo armas todo eso? Pues echándole cara, supongo. Perfecto, al final es cómo se mueve todo esto. Echándole cara, o sea, te lo crees y vas a por ello. Entonces dices, a ver, ¿cuáles son los actores? Buscas los actores que te gustaría. Nos fuimos a París
a hablar con el Corrafás, que por cierto es un señor encantador y que vino encantado y que lo hizo muy bien y que todas nos enamoramos de él. Y entonces, bueno, pues ya teníamos al Corrafás, entonces te vas a las televisiones y dices, mire que tengo al Corrafás y a Loles León y a esta y queremos hacer esta película. Y unos te dicen que sí, pero bueno, al final Televisión Española entró, TV3 entró. Y bueno, si tienes la financiación ya es lo más complicado. Y ahora es complicadísimo, ¿eh? Y por fin tienes la financiación, bueno, pues entonces buscas gente que crees que saben, después te das cuenta que no saben tanto, pero bueno, te lanzas a hacer la película y entonces te metes en un rodaje de 1 mes y medio y es un lío de narices porque no sabes, o sea... ¿Cómo fue tu rodaje? Porque fue tu primer rodaje a nivel de ficción, que no tiene nada que ver, tenso. Porque no es lo mismo un rodaje de publicidad, que pueden ser 2, 3 días, 1, depende, que lo tienes, entre comillas, más controlado, que lanzarte a hacer una película con actores, que hay que saber tratar a los actores, pues eso, como tú dices, 1 mes y medio. ¿Cómo te viste ahí? Me vi mal, me vi con mucha tensión, con mucho estrés, pero me lo pasaba tan bien. Al final es eso, tan bien, que en el fondo me lo pasé muy bien, pero iba desorientada, porque claro, te fías de los que... ¿Sabes qué pasa también? Que en los equipos, normalmente los equipos ruedan 1, 2, 3 películas al año, mientras que tú llegas allá de novato y todo el equipo normalmente quieren ser directores, porque claro, luce más, ¿no? Y entonces notas un poco como... esta no sabe, esta no... Sí, notaste un poquito... Ese ambiente de... Que lo harían mejor. Sí. Y bueno, es incómodo. Ahora ya no lo tengo, esa sensación, al revés. Pero en aquella época me resultó incómoda y además no controlas tanto. Claro, un director tiene que controlar las cámaras, los actores, las lentes, la luz. Ya sabes que además a la luz se le da siempre como un espacio, o sea, al director de fotografía, y más en aquella época, que si el director de fotografía se acababa, el negativo salía negro. Es verdad. Negro, con lo cual no es como ahora que cuela algo y algo se ve en aquella época. Negro, si el director negro. de fotografía se equivocaba, el material salía negro. Que incluso que cuando era buena tenías que quitar la óptica y chequear si había pelo o no había pelo. Sí, si había pelo y cuando había una rayita te llamaban desde el laboratorio horrorizados, hay un pelo, ahí te tenías que ir. Bueno, en fin. Entonces, claro, a la luz siempre se le ha dado, la tiene, muchísima importancia. Escultores de la luz, digo yo, que son los directores de fotografía, no solo hacen una buena estética, sino que es que tienen que recortar la luz, o sea, tienen que poner la luz y luego la tienen que recortar y esculpen la luz. Y es un trabajo precioso, pero se les da mucho tiempo. Y luego llegan los actores y quieren que en 2 segundos lo hagan todo y lo hagan rápido. Y claro, a mí me gusta trabajar con los actores. De hecho, mi formación es de actriz y yo venía del mundo teatro, del teatro, claro. del Dagol Dagom y del Lliura. Entonces, bueno, fue divertido, fue tenso y luego que, claro, pues tienes que aprender. Porque tú, por ejemplo, ¿tú pudiste llevarte gente de tu confianza de los rodajes de publicidad o fue un equipo completamente...? Sí, el director de fotografía era de publicidad, yo lo conocía, era un francés. Ahora se me ha olvidado el nombre. Ostras, bueno, se me olvidan los nombres. Entonces, sí, y era muy bueno, me gustaba mucho, muy delicado. Sí, claro, yo tiré de gente de publicidad, evidentemente, y el de vestuario y el de muchas cosas. Pero otras cosas te dejas guiar por el director de producción que ya llevaba unas cuantas películas hechas y tenía más experiencia. O sea, también te fías de la gente que tiene experiencia para que te apoyen. Supongo que es eso, es también el intentar llevar tu película al mejor puerto con lo que sabes, pero dejándote aconsejar de la gente que realmente te está aconsejando bien, ¿sabes? Y es por el beneficio del bien común, ¿no? De la gente que tú decías antes de que todo el mundo quiere ser director y al final todo el mundo quiere hacer... Bueno, notas un poco... Claro, en los rodajes los de cámara son los reyes. El marquesado de cámara. Ah, tú le llamas el marquesado, me parece cámara, muy sí. Bien. Estoy de acuerdo totalmente. Porque la cámara es la protagonista también del cine, ¿no? O sea, sin lugar a dudas tú cuentas cosas con imágenes y los que construyen las imágenes pues es el marquesado, estoy totalmente de acuerdo, sí. Entonces yo me peleaba un poco con lo de las ópticas y los planos como los quería, pero bueno, en esto te hacen caso al final, te tienes que imponer un poco, pero bien.
bien. Hombre, y sobre todo el director de fotografía. El director de fotografía era muy bueno. Lo cual está muy bien, porque siempre al menos le da como ese empaque, ese acabado, que yo creo que el director de fotografía, la directora de fotografía, es la persona que es la encargada de lo que tú quieres expresar, mostrarlo. Entonces, en ese sentido, si tienes un buen director de foto... el director planea el plano, claro, ¿no? Dices, quiero esto, pon aquí, ellos se moverán así, primero un poco de ensayo para ver cómo se van a mover y pensar un poco. Claro, ahora lo trabajo muchísimo más de antemano, muchísimo más. O sea, yo llegué muy verde y llegué muy verde al rodaje también. Pero tú, por ejemplo, tenías las secuencias ya preparadas y ahora planificadas. Sí. Ahora sí, pero en aquella época o lo veías... También hay directores y directoras que funcionan según que son más intuitivos, y entonces según cuando llegan ven y a partir de ahí deciden, y en cambio hay gente que lo tiene como mucho más preparado, mucho más... Hombre, yo sobre todo también el hecho de ser productora, sé que si lo preparas bien tienes muchas más posibilidades de salir bien económicamente, porque la improvisación es cara. Sí. Y en cine en cine sí, puedes improvisar, hay gente que le gusta y lo hacen, pero yo prefiero ahora sobre todo llevarlo todo muy bien preparado porque es mucho mejor. Tienes más control sobre lo que quieres hacer, tienes muchísimo más control y el resultado final se parece mucho más a lo que tú quieres que si llegas y dices, esto... Totalmente. Y una pregunta, entonces tú, cuando estabais rodando, ¿tú eras capaz, por ejemplo, de dejar de lado esa faceta más de productora y centrarte solo en la dirección? Sí, porque a mí eso me parece lo más complicado. Entonces sí. Ahora no tanto. Ahora el productor es el que tienes. Es como tener un ángel y un demonio. Demonio que lo te van diciendo. Ahora sí. Entonces me dejé ir y me concentré en hacer la película y ya está. Lo que pasa que reconozco que me faltaba, o sea, hubiese sido mucho mejor que hubiese podido ir a una escuela de cine más que soltarme así a la brava. Vale, y entonces acaba el rodaje y entras en la fase de lo que es de montaje y postproducción. ¿Esa etapa, cómo la recuerdas? Fue maravillosa, pero... O sea, todo lo contrario que el rodaje. Maravillosa, lo que pasa es que en aquella época también, como trabajaba y hacía spots, o sea, no fue como un periodo de parar y me dedico solo a montar. Okay. También la persona que montaba conmigo también se dedicaba a hacer publicidad, con lo cual no le podía dedicar todo el tiempo que quería. Se montaba con moviola, o sea, había cientos de metros de acetato por allá, de negativo. La moviola es muy minuciosa, por eso antes había muchas mujeres siendo montadoras, porque es casi como de costura, ¿no? Era como un trabajo así con el celo, con la cola, pegando, la cuchilla, ibas cloc y haciendo así, pegando y mirar este trozo, o sea, no tiene la agilidad ni muchísimo es que tiene ahora. Y ya te digo, un día entré en la habitación y estaba todo lleno de película de 35 por el suelo, porque a veces no se puede tener todo súper ordenado, pero claro. Y tú decías, es mi película, está en el suelo. Por favor, que la recojan, sí. Y fue más tranquilo, fue muy espaciado en el tiempo. Sí, más o menos, ¿cuánto duró? Meses, porque tampoco montábamos, o sea, no fue un trabajo hecho así lineal, tan profesional como ahora, ¿no? Que ahora se monta y se monta. O sea, no tenías un calendario de postproducción como tal. No, que va. Ibais haciendo. Íbamos haciendo, y ahora puedo, y ahora no puedo, y ahora hago esto, y ahora hago lo otro, no. Y después también lo que, fue agradable y fue desagradable también ver cosas que no me gustaban nada y que se habían allá quedado impresas para siempre y que no me gustaban, pero bueno, no. Bueno, pero también es una forma de aprender. Claro, fue una forma de ver las cosas. Insisto, quería ser como Mujeres desesperadas. Yo creo que después, cuando llegó la serie esta, pensé, mira, me la han robado. Me la han robado. Porque es lo que yo hubiese querido hacer con mi película.
¿Tú tienes la sensación, por ejemplo, que cuando estás montando algo es como una reescritura de la peli, que sale una película nueva, ¿sabes? Porque a veces pasan muchas cosas que no ves en rodaje o cosas que han salido y de repente pues eso, le das una vuelta, cambian el orden de secuencia, ¿sabes lo que te quiero decir? Que el montaje es como hacerla de nuevo. Sí, tanto como de nuevo, no, pero por ejemplo en Mauthausen hubo un trozo importante que sí cambió muchísimo de la película a mejor. Creo que el trabajar con montadores, ahora lo bueno es que los montadores también saben mucho de guión, ¿no? y de tensión, o sea, saben de guión, que es imprescindible para un montador de películas. Y acabas de hacer la última reescritura montando la película, sí, esto es Sí. evidente. Sí. Lo que pasa es que yo lo llevo bastante ajustado. ¿Ah, sí? Sí, bastante. O sea, tú ruedas casi lo que se va a montar. Casi. Vamos, nunca es preciso, Evidente. pero a ver, en España general, con 6 semanas pues puedes hacer lo que puedes hacer, no te puedes ir por las ramas y empezar por si acaso, sino que tienes que ir muy a tiro hecho, que es lo que intento, porque bueno, hay el tiempo que hay, porque hay el dinero que hay, o sea, es así y así. Sin embargo, en el caso de Muere mi vida, tú tuviste la suerte de que no tenías un calendario de postproducción, pero ¿teníais una fecha de entrega o...? No. O sea, que pudiste acabarla más o menos cuando tú la diste por buena. Sí. Y entonces la película, o sea, tuvo un recorrido de festivales o la estrenasteis directamente. No, lo bueno que tuvimos es que se interesó, ¿cómo se llama? Una distribuidora internacional. Él tenía mucho atractivo para la época y bueno, la sacamos así con una major. Entonces, bueno, ellos se preocuparon de hacer la publicidad y de todo eso. Y de moverla. ¿Y tú recuerdas aquí, por ejemplo, ahora, bueno, es que ha pasado ya tiempo, pero tú recuerdas aquí cómo fue cuando se estrenó, o sea, cómo estabais vosotros, qué tal le fue la película? Si tú estabas contenta con cómo fue, con el recorrido. No demasiado. No. Pero hay una cosa que me sorprende y que está muy bien, y es la capacidad, la honestidad y la autocrítica que haces, que eso es muy difícil de encontrar, en el sentido que alguien puede no estar como muy satisfecho, pero al final dices, joder, pero le metimos tanto esfuerzo, tanto cariño y tanto que, bueno, sigue siendo ahí, sigue teniendo nuestro lugar en el corazón sí, y al final es tu primera película. Sí, entonces... sí, bueno, y además alguna vez la hemos visto en familia con mis hijos, que se han reído muchísimo. Claro que son un público afín, ¿no? O no, a veces son los peores también. Con mis hijos y alguna Navidad la ponemos. Bueno, algún día que estamos todos juntos la ponemos y nos reímos, sí. Y yo digo, es que aquí quería haber hecho esto, pero se ríen, porque bueno, yo creo que tiene gags muy divertidos. Sí, pues al final lo que... Bueno, corrígeme si me equivoco aquí, pero entonces Muere mi vida lo que marca es como el inicio de la carrera de ficción. Sí. Dentro de lo que cabe fue la que inició todo, la que inauguró todo y la que hizo como el despegue hacia, o sea, el cambio hacia de la publicidad a la ficción, con lo cual ya es mucho eso. Sí. Como decía yo, la que puso las baldosas amarillas al camino. Al camino, sí. Y bueno, sé que lo has apuntado antes, pero a mí me gustaría hacerte una pregunta y es, claro, tú acabas Muere mi vida, entonces os centráis muchísimo en lo que es la producción, pero tú hasta Secuestro, que es del 2016, ¿puede ser? Publicidad, sí. Bueno, y en publicidad, pero hasta Secuestro, que es del 2016, no vuelves a dirigir. O sea, que nunca te entró el gusanillo. No, yo dirigí en el 2009. En el 2009 yo dirigí una miniserie en catalán, Ull per Ull, es verdad. Sobre la Barcelona del pistolerismo. Del pistolerismo, que es una gran época además esa. Es una época súper interesante. De hecho, ahora estoy colgada con una serie inglesa que se llama Peaky Blinders, que me ha colgado absolutamente, me la he visto 100.000 veces. Y bueno, la época del pistolerismo es que es muy interesante. La Barcelona del 1920 era una Barcelona con mucha personalidad y precisamente eran alumnos de la escuela de guionistas con los que escribieron el guión. Y que yo dirigí la escritura, pero lo escribieron ellos que lo firman. Sí. Y por ejemplo, desde el 96 hasta el 2009, ¿no encontraste nada que te llamara la atención o que dijeras, hostia, esto me apetece hacerlo? No, lo que fuimos encontrando es a talentos. Encontramos a Guillem Morales, encontramos a Juan Antonio Bayona, que hizo El orfanato, encontramos a Guillem Morales, que hizo El habitante incierto,
Estuvimos también con Alfonso Albacete y Menkes haciendo una comedia. O sea, fuimos encontrando más gente del sector y sobre todo gente que emergía, que ya veíamos que tenía mucho talento. Bayona estuvo con nosotros trabajando como en publicidad bastante tiempo, no sé si un par de años o así. Guillem también. Después vino Oriol Paolo, con quien trabajamos también, o sea que fue como ir descubriendo y entonces yo aprendía de ellos. Yo aprendía de ellos, porque como directora, yo aprendía de ellos porque eran muy buenos y me enseñaban muchas cosas, entonces yo iba a los rodajes y aprendía. Y me gustaba mucho, además trabajar con gente con talento es muy gratificante. Bueno, es lo que dices tú, te nutres de lo que ellos, o sea, de lo que tú no tienes que ellos sí. Y a mí me parece eso, que el continuar aprendiendo me parece increíble. Lo que pasa es que hay una cosa que a mí me llama la atención y es que tú, por ejemplo, de eso, desde el 96 al 2009, sí que es verdad que espaciaste mucho, pero sin embargo luego del 2009 al 2016 también. Pero en cambio en los últimos 10 años, bueno, 7, 8 años, en cambio has dirigido como 4 películas. Entonces, sí, bueno, después vino ya Secuestro, o sea, después después de L'Ull per Ull, que yo estoy muy satisfecha. Bueno, fue una miniserie que gustó mucho. De hecho, hizo unas cifras que ahora son alucinantes. Pasó en TV3, pero también doblada, pasó en Televisión Española. Y yo recuerdo aquella serie, sí. Y funcionó bastante bien. Y después de esto, pues ya empecé a coger un poco más de carrerilla. Bueno, también hice alguna sustitución en una serie que hicimos que se llamaba Abuela de Verano, que el director que la tenía que hacer se puso enfermo durante unos días y yo, bueno, lo sustituí, pero eso no me gustó hacerlo porque, claro, el otro ya tenía su plan hecho de la cabeza y yo allí hice lo que pude. Pero después ya sí fue con Secuestro, que ves, en Secuestro no planifiqué nada, porque Secuestro nos aprobaron la película y a los 2 meses estaba rodando, o sea que esa fue una película hecha sobre la marcha. Y bueno, después de Secuestro viene El fotógrafo de Mauthausen, luego otra película que se llama Dos, ahora El Cuco, que bueno, se acaba de estrenar recientemente. Y preparando la próxima. Muy bien. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que es que parece como que ahora has apretado el acelerador en estos últimos años. No, es que si no lo aprieto ahora ya, me parece que me quedan ya pocas opciones. Bueno, no tan pocas. No, miro a Clint Eastwood y digo, mira, ¿ves? Ahí sigue. Hasta ahí. Aparte sigue rodando, ha hecho ahora su última película anterior. 93 años, pues oye, lo tengo ahí como, bueno, si él puede, pues... ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? Haciendo como una especie de repaso, cuando tú piensas en lo que es el concepto de dirigir una película, sobre todo cuando te ves ahí en los años 90, ¿cuál es la parte con la que te quedas? O sea, la parte más de guión, o sea, de preproducción, de producción o de postproducción. ¿Cuál es la parte en la que tú normalmente disfrutas más y crees que es más para ti agradecida? Todo el proceso, desde que surge la primera idea hasta que tienes el guión, hasta que la parte más desagradable es cuando tienes que levantar la película, porque tienes que llamar a muchas puertas, muchas te dicen que no, entonces te viene el bajón, pero una luego te dice que sí, vas estirando, pero claro, ese es un vaivén de emociones desagradable en general, porque no te dicen que sea la primera todo lo que necesitas. Pero cuando ya la tienes financiada, el rodaje es maravilloso. Para mí el rodaje es porque es muy intenso, pero además es como plasmar lo que tienes en la cabeza, ¿no? Es muy bonito a la hora de comer, por ejemplo, que todo el set se queda vacío. A mí me encanta mirarlo porque de repente, bueno, acaba la comida, todo el mundo vuelve y aquello vuelve a coger cuerpo y a tomar vida, ¿no? A tomar vida. Y es una sensación muy agradable. Supongo que también la adrenalina de tener que llegar, o sea, la tensión que tienes te da como una especie de subidón que es agradable. Para mí es agradable, los rodajes me lo paso muy bien. Y una pregunta que te quería hacer, porque a mí una cosa que he aprendido en estas conversaciones con directores y directoras es que, pero todos y todas han tenido una cosa en común, que es que en su primera película, pues por el hecho de ser la primera, por los nervios, por la tensión, ha tenido como una traslación física de eso. Entonces hay gente que se ha desmayado, hay gente que le ha dado infecciones de oídos, hay gente que Mark Rewett, si no me equivoco, me contó que vomitó, ¿sabes? Entonces, ¿tú recuerdas que te pasara algo así como físico o caíste enferma después de...? ¿En aquella? ¿En aquella o después o en cualquiera? En esta última me ha entrado el COVID.
Claro, pero esto es algo como muy específico de estos años, de esta época. Sí, no. ¿No? Pues mira, No, eres la primera que no ha tenido ningún percance físico. No. Como decías lo de la adrenalina, es cierto que hay un momento que cuando tu cuerpo se relaja, ¿no? Después de que estás tan en tensión y estás tan concentrada, cuando tu cuerpo se relaja, dices a ver por dónde sale. No, nunca me ha pasado. Lo que sí me pasa es que cuando se acaba el rodaje no quiero tomar ninguna decisión para nada. En años. Quiero estar, ¿qué quieres comer? Me da igual, que me lo pongan en el plato, me comeré lo que me pongan. Coger un taxi, o sea, no quiero tomar ni media decisión. Es como una época que necesito estar, eso, que me lleven, que me pongan la comida en el plato y que... ¿Y cuánto te dura eso? Quizá un par de meses o así. Bueno, no está mal. Yo no conozco a nadie que pueda no tomar decisiones en un par de meses. Hay mucha gente que se va de vacaciones. Sí. Hay mucha gente que le dicen, bueno, ahora vete de vacaciones y se van. Yo no me voy de vacaciones porque esto sigue en marcha, pero sí que me quedo como aplastada. O sea, que tú, por ejemplo, cuando estás dirigiendo, aunque estés dirigiendo, sigues haciéndote cargo y siguiendo el día a día de... El día a día no, pero bueno, tienes un oído puesto, claro. O sea, que en el fondo no desconectas, no acabas de desconectar. No, eso es un rollo. Eso es un poco pesado. Sí. No acabo de desconectar, ¿no? Porque es que además tengo a mis hijos trabajando aquí dentro, con lo cual, bueno, en aquella época eran pequeños, pero me seguían. Pero ahora están aquí dentro, entonces, evidentemente, bueno, pues sigo conectada, con atención, claro. Sigo conectada, claro. Porque en aquella época, por ejemplo, cuando hiciste Muere en mi vida, en la productora, ¿cuántos erais? Erais poquitos. O sea, al final era como algo mucho más de me lo toca hacer todo yo. No, éramos más porque la publicidad estaba en marcha, entonces estaba todo el equipo de hecho, la productora hacía publicidad. Uh-huh. Y había un montón de lío y un montón de gente. Y luego unos esquinados hacíamos la película, ¿no? Pero estábamos como apartaditos del resto. ¿Y tú te podías abstraer, por ejemplo, en aquella época de lo que es el mundo de la publicidad? Y dices, me meto en este rincón, aunque sea para escribir y luego para hacer la peli. Me abstraía muchísimo, pero no del todo, al 100%, ¿no? Evidentemente no, estaba siguiendo los proyectos más o menos y sabía las cosas como estaban, sí. Anda. Muere en mi vida, creo que es una comedia dentro de lo que cabe de los años 90 que es divertida y sí que es verdad que, como tú dices, es fruto de una época y está hecha con toda la intención, y a mí me parece que verla con ese toque y ese visionado cambia mucho, ¿eh? Era lo que buscábamos, que fuera divertida, insisto, no, y además no es una crítica contra el hombre, sino que criticamos al hombre y a las mujeres, o sea, yo quería que fuera una cosa equilibrada. Es verdad que muchas mujeres tienen un gran corazón destrozado por culpa de un hombre y era un resentimiento. Y bueno, lo queríamos enseñar, pero también nos queríamos burlar de nosotras mismas, ¿no? De esta especie de ay, que tenemos cuando nos enamoramos, que nos volvemos tan diminutas. Pues sí, yo creo que es como la comedia siempre te burlas de todo. Te burlas por un lado y por el otro. Bueno, porque aparte está bien reírse de un tema, sobre todo que sea delicado y complicado, porque para mí es la mejor manera de afrontarlo siempre. Sin embargo, acabo de darme cuenta que ha sido la única vez, creo, que en las películas que has hecho comedia. Sí. ¿Eso es voluntario o ha sido...? Eso es... Yo la comedia la respeto muchísimo, muchísimo. Creo que no todo el mundo tiene el talento específico para la comedia, ni actores, ni directores, y le cogí muchísimo respeto en esa época. Ahora, si quieres, puedo aprovechar para decir que hemos hecho una comedia maravillosa que se estrenará el año que viene, maravillosa, ya está montada y es buenísima, y sinceramente de Fer García Ruiz, un director que dará muchísimo que hablar porque es genial haciendo comedia, y que hay que tener ese talento y que no todo el mundo lo tiene. Es verdad. Bueno, la gente dice que la comedia es el género más difícil que hay. La gente no lo dice, lo decimos los que estamos dentro y los que intentamos hacerla y vemos que es tan difícil de hacer reír, sí. Sí que es verdad. Lo es, muchísimo. Lo que pasa es que no tiene
pues el estatus que tiene el melodrama o que tienen este otro tipo de historias. Quizá porque se asocia más la comedia a, digamos que al gag o a derivado a lo que es más tirando hacia, no el menosprecio, pero algo como mucho más chapacano, más burdo, más frívolo, correcto. En cambio no, hay comedias que son súper sofisticadas, por ejemplo. No, y aunque no sean sofisticadas, el saber reírse es tan importante. Para mí es casi un tema filosófico. Creo que la vida es insoportable si no te ríes. ¿Y a ti como directora, después de esto, te gustaría volver a la comedia o crees que con Muere mi vida ya está? Ya tocaste ese palo. Sí, ya toqué ese palo, ya fui consciente de mis limitaciones y bueno, creo que eso es bueno saberlo también, dónde está tu margen de posibilidades. Bueno, es lo que te decía antes, a mí me resulta como muy sorprendente el autoconocimiento que tienes de ti misma y el poder decir, no, yo esto ya lo he hecho, ya está, lo probé, lo hice, suficiente, a otra cosa. Es como ser como muy consciente de uno mismo y sobre todo tienes esa especie como de frialdad, ¿sabes? Contigo misma, que a mí me parece alucinante porque creo que los directores y directoras son los que se tropiezan una y otra vez con la misma piedra, ¿sabes? Cuando una cosa no funciona, pero dices, no, pero yo creo que esto lo puedo hacer bien, o lo voy a intentar seguir haciendo, y volvemos a tropezar, ¿sabes? En cambio, tú es como, no, yo lo tengo claro. No, yo volveré a tropezar. Pero no en la comedia. Pero no en la comedia, al menos en la comedia no, yo sí, yo voy a seguir, me encanta este oficio, me encanta, creo que es un trabajo precioso. Creo que, bueno, he llegado hasta aquí, que me ha costado mucho, por cierto, poder hacerlo con... Pues es que ahora además ruedo tranquila, porque sé lo que estoy haciendo, entonces me gusta mucho. Entonces yo volveré a caer, seguro, en otra piedra, pero no en la comedia porque sé que ese terreno me está vedado. Muy bien. Bueno, pues desde aquí te deseamos la mejor de las suertes en tus próximas piedras o tropiezos, esperemos que sean menos, esperemos que no. Y nada, desde aquí, como siempre, yo recomiendo a la gente que se acerque a ver la película Muere mi vida, del año 95, y si no, pues cualquier título de la filmografía de Mar, Secuestro, El fotógrafo de Mauthausen 2 y El Cuco, que si tenemos suerte aún la encontraremos en algún cine. Yo invito a todo el mundo a que se acerque. Por lo demás, Marta Argarona, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir tus experiencias de la comedia en Muere mi vida. Muchas gracias a ti, Emilio. Y nada, nosotros nos oímos en el siguiente episodio de Rodad Insensatos. Un abrazo.